Cáncer de vejiga. Tenemos casi 4.000 nuevos diagnósticos cada año en el país, solo en la Argentina. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Carlos Alberto Silva. Él es médico oncólogo, director médico y co-coordinador del área de acompañamiento al paciente de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, LALSEC. Doctor Silva, ¿nos está escuchando? Los estoy escuchando. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá la doctora Carmen, el doctor Gus, los saludamos. Un tema, la verdad, inquietante, y creo que no se habla mucho de este tema. Claro que se habla de otros cánceres que están muy bien, pero cáncer de vejiga, ¿sabemos por qué aparece? Sí, bueno, el cáncer de vejiga, como cualquier otro tumor, tiene que ver con la exposición a agentes carcinógenos. Ajá. Por ejemplo, la mitad de los casos están relacionados con el hábito de fumar. Claro. Y eso tiene que ver con que los metabolitos de la combustión del cigarrillo, que si bien se inspiran básicamente, se eliminan por orina. Ah, Entonces, si uno fuma una gran cantidad, si la orina es retenida durante largo tiempo dentro de la vejiga, esa exposición de ese agente que va a inducir mutaciones que van a llevar al cáncer de las células que cubren, ¿no?, la mucosa vesical. Esa mutación se va a producir cuanto más expuesto esté, más tiempo y en intensidad, ¿no es cierto? es decir, el cigarrillo sería el primer factor. Sí. Ahora, me pregunto, es decir, tenemos 4.000 casos nuevos aproximadamente. ¿Esta cantidad está aumentando, está disminuyendo? Porque, a ver, hay una gran campaña para que la gente no fume. En realidad la incidencia sigue siendo la misma, pero hay que pensar que todas las campañas que uno hace hoy para que la gente deje de fumar, uno va a ver el efecto muchos años más adelante, porque hay un tiempo para la carcinogénesis, ¿no es cierto?, entre el comienzo de la exposición. Correcto. Y lo mismo en la baja del riesgo cuando uno suspende el hábito de fumar. Y por otra parte, eso cuenta con la mitad de los casos de cáncer de vejiga. La otra mitad tiene que ver con exposición, por ejemplo, a pinturas, anilinas, ¿no?, los que trabajan con pinturas, anilinas, y ya en exposición a aguas arsenicales. Hay partes de nuestro país que tienen aguas que no están tratadas y son aguas arsenicales, ¿no es cierto?, exposición a arsénico. Claro, ahí está el asunto. Ahora, se da mucho más en los hombres, pero Sí. ¿por qué se da más en los hombres? ¿Se sabe? Se da 3-1 en los hombres, y eso probablemente tenga que ver con dos cosas. Los hombres históricamente fuman más que las mujeres, ¿no es cierto? Segundo, en esas industrias casualmente trabajan generalmente hombres. Claro. Y por otro lado, en tercer lugar, tiene que ver también con el hábito de retener. O sea, el hombre es más de retener la orina, ¿no? De hecho, en alguna época era llamada la enfermedad de los maestros y de los taxistas, porque en realidad son los que retienen la orina, no acuden al primer llamado. Por supuesto que esto es relativo, o sea, hay mucha gente que no acude al primer llamado. Hay un primer llamado cuando la vejiga tiene un llenado parcial, y después un segundo llamado que es urgente cuando la vejiga tiene un llenado total, y en realidad en el primer llamado uno debería ir rápidamente a orinar, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Bueno, uno de los motivos entonces será un motivo, digamos, desencadenante, ¿no? Porque me imagino que el factor no sería la retención, sino el desencadenante. Es decir, que la retención de orina, bueno, es un hecho negativo, eso ya lo sabemos. El síntoma principal sabemos que es la pérdida de sangre. ¿A partir de qué momento aparece eso? Porque el cáncer o el tumor ya estaría un poquito más desarrollado. ¿Cuánto tiempo pasaría? Sí. No sabemos cuánto tiempo, pero no necesariamente estaría más desarrollado, porque hay dos estadios que uno se plantea en cáncer de vejiga. Uno es el estadio del cáncer de vejiga superficial, es decir, que recién ha invadido la mucosa, y como es como un pólipo dentro de la vejiga, uno ya puede tener hematuria aun cuando el tumor esté en una fase relativamente temprana. Y después está la forma infiltrante o invasiva, ¿no es cierto?, que ya invade el músculo, la pared de la vejiga y viaja a los ganglios. En esa situación también, por supuesto, se orina con sangre. El tema es que en general la gente, cuando orina la primera vez con sangre, por una cuestión de negación nada más, dice, bueno, me voy a fijar, por ahí me pareció, o por ahí no mira lo que orina, o por ahí dice, me pareció, voy a ver si se vuelve a repetir, y no sé, por ahí no se vuelve a repetir durante largo tiempo. Entonces, la primera vez que vea que orina con sangre, la gente debe concurrir rápidamente al médico, porque puede haber otras causas, puede haber una infección urinaria, puede haber un cálculo. Esas son causas también de hematuria, que es como se denomina a la orinar con sangre, hematuria macroscópica, que se ve.
digamos, pero en realidad eso es lo que uno tiene que prestar atención de entrada. Primera vez que uno orina con sangre tiene que ir a consultar y ver la causa. Exacto, eso es una cosa muy importante, doctor, que la gente, si ve un poquito de sangre en la orina, tiene que consultar enseguida. ¿Prevención para el cáncer de vejiga tenemos? Salvo, bueno, uno puede decir, no fumo, no trabajo en zonas o en trabajos de riesgo, claro, no me expongo, pero ¿hay alguna otra forma de decir, bueno, puedo prevenirlo de así? Bueno, eso es prevención primaria, es decir, cortar con la exposición a los agentes carcinógenos, ya sea voluntaria o involuntaria. Sí. Y después, con respecto a prevención secundaria, que sería detección precoz, no existe como para el cáncer de mama, la mamografía y la ecografía mamaria, para el cáncer de próstata, el examen digital rectal y el PSA, no existe un método de tamizaje comprobado que sea costo eficiente como para detectar tempranamente. Por eso, en un primer síntoma que aparece aún cuando el tumor es temprano, hay que prestarle mucha atención. Mucha atención. Si un paciente llega al consultorio, general, y al urólogo, ¿no? Claro. Y ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué estudios se le realizan a esa persona? Bueno, como tubeumatoría se hace un examen de orina y se hace una ecografía de las vías urinarias que abarcan las mismas desde su inicio en los riñones, digamos, hasta la vejiga y la vejiga en sí. Eso sería lo primero. Y lo segundo, eventualmente, si hay algo que lleve, uno no puede descubrir la causa y quiere profundizar más, es hacer la cistoscopía, que es introducir una fibra óptica por la uretra. Para mí, la ventaja es que uno puede mirar la vejiga en vivo y en directo, lo cual permite ver el pólipo, resecarlo completamente y estudiarlo para ver qué grado de profundidad tiene en la pared de la vejiga. Claro, eso es importante. Consulta debe ser precoz. Cuando hay algún síntoma, exactamente. Básicamente, ¿cuál es el tratamiento de los cánceres de vejiga, doctor? Bueno, si el cáncer de vejiga es superficial, vale decir, no invade más allá de la mucosa, no invade el músculo de la vejiga, el tratamiento es la resección total, es decir, sacar completamente, que se hace a través de la misma cistoscopía, digamos, en una intervención donde uno puede resecar el pólipo, y si no es infiltrante, o sea, si no compromete el músculo, después, dependiendo de la agresividad que se ve además con el microscopio que tiene el tumor, a veces se agrega dar medicación por vía directa, ¿no? O sea, con una sonda, administrar medicación dentro de la vejiga. En caso de que sea infiltrante, ya el tratamiento pasa a ser quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia o cirugía, depende de la situación del paciente. Correcto. Es decir, tenemos muchas líneas terapéuticas y me imagino que, como siempre, de acuerdo al estado de ese cáncer, tendrá mayor o menor posibilidad de cura o de mejora, ¿no? Claro. Eso pasa con todos los cánceres, seguro. Ha habido grandes avances. Sí. Bueno, eso es muy buena noticia. Doctor, usted también está trabajando en la ALSEC, ¿no? Así es. ¿Cuál es su actividad? Acá tengo coordinador del área de acompañamiento al paciente. Cuéntenos un poco de esa actividad, doctor. Lo importante del acompañamiento al paciente es brindarle al paciente todo aquello que necesita una vez que le han hecho diagnóstico, ya sea el acompañamiento psicológico, eso se hace con un equipo de psicooncólogos, es decir, psicólogos que específicamente se dedican y comprenden la problemática del paciente oncológico, con talleres también, o sea, talleres de reducción del estrés con mindfulness, talleres de alimentación saludable, tanto para hacer prevención como alimentación para los pacientes oncológicos específicamente, talleres de yoga oncológico, es decir, yoga pero dirigido a pacientes específicamente con cáncer, cuidando bien a la persona de que no haga nada que resulte traumático para ella, y tenemos también talleres para cuidadores, es decir, para los familiares o los cuidadores de los pacientes para comprender el día a día del paciente y cómo acompañarlo. ¿Y dónde funciona esto, doctor? Y esto funciona en la ALSEC central o por vía virtual, depende de qué taller estemos hablando. El taller de yoga oncológico funciona en la ALSEC central, en la calle Arauz, al 2300, y después tenemos los talleres virtuales, que son los de mindfulness, los de cuidadores, y los talleres de alimentación, que la gran mayoría de ellos son en forma virtual. Buenísimo, qué interesante todo esto, porque acá en este programa, tratamos de difundir todo eso para que la gente también esté al tanto, ¿no? Porque estoy seguro que, en mi caso le digo,
no, yo como médico tampoco estaba muy al tanto de esto que usted me cuenta. Claro. Y resulta interesantísimo, muy interesante. Doctor, entonces, a ver, usted como oncólogo, nos quedan unos minutitos de programa y viene muy bien un consejo de un oncólogo. Un poco dejando de lado el cáncer de vejiga, ¿qué otros consejos le daría usted a la población en general para, no sé, para hacer un diagnóstico precoz, evitar a lo mejor en algunos casos la aparición de cáncer? ¿Qué le diría a la población sobre este tema? Y primero tener una vida saludable, eso significa no tener sobrepeso, por ejemplo, porque la obesidad es un trastorno inflamatorio crónico que favorece la evolución en general de los tumores, o sea, alimentarse adecuadamente, comer frutas y verduras en forma importante, comer la menor cantidad de carnes rojas posible, no exponerse al sol en horarios desusados y sin factores de protección solar, evitar el tabaco y ser moderados con el alcohol. Eso en términos de prevención primaria. Y de prevención secundaria es la consulta precoz, claro, tanto para el tamizaje del cáncer de mama como el cáncer de próstata, claro, como los grupos de riesgo para cáncer de pulmón, que sobre todo los tabaquistas importantes arriba de los 65 años, y esos serían básicamente los consejos más importantes: hacer una vida sana, saludable, y otra cosa importante es hacer actividad física. Es decir, porque sin duda la actividad física, el deporte en particular, permite que el sistema inmune funcione mejor, y eso es clave para la lucha contra el cáncer. Perfecto. Doctor Carlos Alberto Silva, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. La verdad que su exposición ha sido excelente. Y bueno, espero que nuestros oyentes sigan sus consejos. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por llamarnos. Muy bien, un gran abrazo.